Hola, soy Rubén Jenrich, pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, actualmente en las parroquias Centro y Belgrano de la Congregación Evangélica Alemana de Buenos Aires, y quiero compartir con ustedes, el Evangelio de este domingo, sexto domingo después de Pentecostés, un hermoso Evangelio que nos habla de cómo dos mujeres reciben a Jesús en camino a Jerusalén, y realmente ocurre ahí algo que nos motiva la reflexión, que es una buena noticia en realidad. Es un evangelio hermosísimo, breve y muy profundo. Dice así Lucas 10, 38 al 42, que Jesús siguió su camino y luego a una aldea a donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Marta tenía una hermana llamada María, y la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: «Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude». Pero Jesús le contestó: «Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. María ha elegido la mejor parte y nadie se la puede quitar». Hasta aquí el Evangelio de este domingo. Un Evangelio en el cual Jesús es recibido por dos mujeres. No es la primera vez, ya en Lucas capítulo 8, versículo 31, por allí, se nos habla de que había muchas mujeres que recibían y que ayudaban al grupo de discípulos de Jesús, los recibían en sus casas y por supuesto le daban alojamiento y comida en ese peregrinar de ese grupo de discípulos, en donde también había mujeres seguramente, que como María, digamos que eran predicadoras, que eran realmente parte del discipulado de Jesús. Entonces es recibido, cosa que es una tradición absolutamente profunda y que ya viene de mucho antes. Cuando leemos cuando Abraham recibe a los tres en su carpa, digamos, en su campamento, a los tres mensajeros que después le van a anunciar el Hijo. De alguna manera, cuando se nos quiere decir en la Biblia, cuando recibimos, cuando hospedamos a alguien, cuando lo tratamos bien, especialmente al extranjero, es cuando somos bendecidos por Dios, porque estamos alojando de alguna manera a Dios mismo, ¿no? Esa tradición de recibir bien a la gente, porque en el desierto era imprescindible, si no se recibía a la gente y se le lavaba los pies y se lo cuidaba y se lo alimentaba, se morían, era imposible que las caravanas sigan. Por lo tanto, esa tradición fue quedando, y así el ser buen hospedador, ser buen recibidor de las personas es parte importante de la fe, y así lo hicieron estas dos mujeres. Es interesante cuando en realidad los varones, ¿no? En Juan, por ejemplo, se nos habla de que Marta estaba con Lázaro, Lázaro el dueño de casa, pero en este caso se nos presenta a dos mujeres, como dueñas de casa, como independientes, como dos mujeres libres que realmente tienen la capacidad económica y la voluntad, la fe de recibir a Jesús. Las muestra como dos mujeres dinámicas, como realmente que ocupan un lugar muy importante en la sociedad, cosa que no era muy común, ya sabemos, en aquella época donde el hombre era cabeza de la familia y de la casa, ¿verdad? Aquí son dos mujeres. Las dos tienen dos actitudes distintas. Una se preocupa por el servicio, por la diaconía, se ocupa realmente de darle lo necesario que se necesita hacer siempre cuando uno recibe en casa a alguien, que es darle comida, hospedarlo bien, que esté cuidado. Y la otra, en cambio, María, se sienta en una actitud de enseñanza, de aprendizaje, digamos, de Jesús. Se sienta a escucharlo a Jesús, como a un maestro, ¿verdad? La actitud de escucha, de aprendizaje de la palabra que iba a decir Jesús. Entonces se nos muestra en el Evangelio que Marta se queja, es decir, tiene de la diaconía que le toca hacer, ¿no? Y le pide: ¿por qué no María no me ayuda un poco, ¿no? Y Jesús de alguna manera no la reta, porque la trata muy bien, le dice: Marta, Marta, no te preocupes demasiado, ¿no? El problema es que te preocupas demasiado. Creo que allí está la clave. No es que
Porque Jesús siempre habla de servir a los demás y de tratar de bien al prójimo. El domingo pasado y el texto anterior de este texto justamente habla del buen samaritano, alguien que recibe, cura, sana y paga el alojamiento de alguien. Por lo tanto, el servicio, la diaconía, es algo muy importante. Este evangelio de este domingo nos habla justamente de dos tipos de diaconía. La diaconía de la palabra, la diaconía de la enseñanza, de la educación de Jesús, de aprender de Jesús, y la diaconía del servicio, de hacer cosas, de servir, de preocuparnos por las cosas más domésticas, más de servicio, más de servir a los demás. Entonces no es que Jesús elige a una, dice a María no le van a quitar estos. Y tú le dice a Marta, no te preocupes demasiado. A ver, vamos a tratar de interpretar esto porque es un evangelio que nos habla de algo muy importante. Las dos diaconías son muy importantes. La diaconía de María y la diaconía de Marta. Jesús no las niega las dos, las recibe las dos porque de hecho estaba en la casa de estas dos mujeres diáconas, servidoras. Una es la que se pone a escucharlo, en actitud contemplativa, en actitud educativa, de aprendizaje. La otra se preocupa demasiado por las cosas domésticas. Y allí es donde Jesús pone la carga, ¿no? Le dice, no, te estás preocupando demasiado y te estás olvidando quizá de algo muy importante, que es de aprender y de escuchar. Cuando yo estoy en casa, de escucharme, ¿no? Yo sé que es importante de que vos ayudes, pero Jesús le dice, más importante es que aproveches y aprendas de mi palabra, porque yo estoy ahí. ¿Qué nos dice esto de este tiempo, ¿no? de la diaconía, la iglesia? ¿Qué nos enseña esta palabra, la diaconía de la iglesia? Y a los seres humanos, a las personas, a los creyentes, a los discípulos, a la gente, a todos, ¿qué nos enseña? Hoy vivimos un tiempo muy especial en donde las cosas, la preocupación por las cosas, por el activismo, por hacer cosas y por cumplir y por hacer vivimos presionados por el tiempo, por el horario, por el trabajo, por la rutina, por el cumplir las cosas y hacer más todavía, porque tenemos que trabajar más para ganar más, para poder sobrevivir y vivir, ¿verdad? Vivimos un tiempo en el cual casi que nos enroscamos, nos entramos en un círculo de preocupación constante y eso termina agotando nuestra vida, ¿no es cierto? Y preocupándonos porque nunca alcanza, en realidad nunca podemos llegar a la plenitud de esas cosas. Y eso es un problema de la sociedad moderna. Es más, vivimos escuchando mensajes, muchas veces pendientes del celular, mandando mensajes, y estamos a veces pendientes de todos los medios de comunicación y de lo que pasa y de cuánto va el dólar y cuándo va esto y cuánto no, y entonces eso va atrapando nuestra vida y nos va encerrando y nos preocupamos demasiado de esas cosas y nos olvidamos de lo más importante, que es lo que hizo María: escuchar a Jesús, al Maestro. ¿Qué es lo que Jesús me quiere decir? ¿Por qué no paro un poco, no me detengo en mi vida y no escucho un poco la palabra, no escucho a Jesús, sus enseñanzas, su ética, sus valores, las cosas, el mensaje que Dios nos trae en Jesucristo? Porque allí vamos a encontrar el sentido de la vida, allí vamos a encontrar muchas respuestas que nos van a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, a vivir en paz, a sentirnos espiritualmente más llenos y no vacíos. Ese creo que es el Evangelio, la buena noticia de este breve relato de estas dos mujeres. Las dos diaconías son importantes, pero escuchar a Jesús, eso nos ayuda para servir mejor y para vivir mejor. Es decir, no se puede vivir una fe sin obras, pero no se puede obrar, hacer cosas, activismo, sin fe, sin sentido, sin Jesús que nos guíe. Ese es el Evangelio de hoy y creo que es importante eso, parar un poco en nuestra vida, detenernos un poco y escuchar a Jesús, sentarnos y escuchar lo que Jesús nos quiere decir.
cómo nos habla Él en nuestra vida y qué paz, qué espíritu, qué fe nos quiere traer el Maestro. Que tengamos esa fe, ese tiempo, esa voluntad y que el Espíritu nos guíe. La palabra de Jesús vale la pena escucharla, sin dejar de servir. Que así sea. Amén.